Bienvenidos a la asignatura Fundamentos de Programación. En esta asignatura se centrarán las bases necesarias para desarrollar la lógica, poder resolver problemas utilizando la programación como una técnica. La idea es que al terminar esta asignatura, el estudiante sea capaz de elaborar programas que resuelvan ejercicios, que resuelvan problemas, utilizando el lenguaje de programación C. En esta primera clase nosotros vamos a hablar de los algoritmos narrados. Esta asignatura se puede dividir en dos partes. Una primera parte trata de la elaboración de algoritmos para resolver problemas. Los algoritmos son independientes del lenguaje de programación. Entonces, en esta primera fase, el estudiante desarrollará la habilidad para resolver este tipo de problemas utilizando lógica y diseñando un algoritmo que sea la solución para el problema planteado. En la segunda parte del curso, el estudiante tomará los algoritmos desarrollados y los implementará utilizando el lenguaje de programación C. Entonces, bienvenidos a la primera clase de Fundamentos de Programación, en la cual veremos la técnica para elaborar algoritmos narrados. El objetivo de este encuentro es elaborar algoritmos en forma narrada para poder resolver problemas cualitativos. El contenido de este encuentro se basa en dos temas. Uno es la resolución de problemas por computadora, utilizando la computadora, donde veremos dos fases para la resolución de esos problemas. Una primera fase, que es la fase de análisis, diseño y verificación del algoritmo, y la fase de implementación. Y otra parte del contenido temático es la descripción del algoritmo en forma narrada. Bien, cuando nosotros vamos a resolver un problema utilizando, digamos, la computadora o mediante el uso de la computadora, se podría identificar dos fases. Una primera fase, que es la que podemos ver aquí, es la fase de resolución del problema, que incluye el análisis del problema, la elaboración o diseño del algoritmo y la verificación del algoritmo. En la fase que tiene que ver con el análisis del problema, se analizan tres elementos o se identifican tres elementos. Uno es el objetivo, y cuando nosotros tenemos un problema debemos identificar claramente cuál es el objetivo del problema que nos están planteando, a dónde queremos llegar. Un segundo elemento son los datos o información que nosotros tenemos disponible, los procesos, las operaciones, los cálculos necesarios y cuáles son los resultados finales, lo que esperamos obtener. Una vez hemos identificado esos elementos, pasamos al diseño del algoritmo. En este caso, pues el diseño del algoritmo lo vamos a hacer mediante nuestro lenguaje natural, pero hay algunas alternativas para elaborar algoritmos. En la siguiente clase nosotros veremos la técnica gráfica de los diagramas de flujo. Es otra técnica para poder elaborar algoritmos. Y posteriormente veremos pseudocódigo, que también es una técnica para elaborar algoritmos. La solución propuesta en un algoritmo es independiente del lenguaje de programación. Un algoritmo usted lo puede traducir o implementar en diferentes tipos de lenguaje de programación.
Veremos entonces que un algoritmo puede ser definido como una secuencia ordenada de pasos que conducen a la solución de un problema que puede estar expresado en un lenguaje natural. Los algoritmos siempre deben tener unas características que incluyen ser precisos, es decir, resolver el problema para el cual fueron creados, ser definidos, tener claro todos los pasos, la secuencia ordenada de pasos, y finito, tener fin. Una vez que se ha diseñado el algoritmo, se pasa a la fase de verificación del algoritmo, también conocida como prueba de escritorio. En esta fase se verifica si el algoritmo cumple con el objetivo para el cual fue creado. Si no cumple con ese objetivo, entonces tiene que ser reevaluado y hacer los ajustes necesarios. Entonces, volvemos, digamos, a la fase de diseño, ajustamos lo que tenemos que corregir y volvemos a verificar. En este ciclo se puede quedar hasta que el algoritmo realmente cumpla con el objetivo. Una vez que ya está bien, entonces hablamos de que pasamos a la segunda fase de resolución de problemas mediante la computadora. Entonces, la segunda fase tiene que ver con, o llamada también fase de implementación, es tomar el algoritmo que se desarrolló en esta primera fase y traducirlo o codificarlo en un lenguaje de programación. Bien, entonces diremos que los algoritmos narrados se basan en el lenguaje natural de las personas sin ninguna técnica precisa. Y tenemos aquí la desventaja de que podemos distorsionar el verdadero sentido de lo que se pretende conseguir con el programa. Cuando se desarrolla un algoritmo en forma narrada, siempre habíamos hablado de que en la fase de análisis usted debe identificar 3 elementos. El objetivo, que es a donde vamos a llegar, lo que esperamos obtener con la resolución del problema. Los elementos constitutivos son los datos con los que cuento y los condicionantes son aquellas restricciones que debo respetar. Bien, la técnica de los algoritmos narrados se caracteriza porque sigue un proceso de ejecución común y lógico. Describe textualmente y paso a paso cada una de las acciones que se debe realizar dentro de una actividad determinada. Por ejemplo, cuando usted va a elaborar una receta. Antes de elaborar la receta, usted necesita conseguir los ingredientes. Una vez que usted tiene los ingredientes, que en este caso serían los elementos constitutivos, entonces usted sigue un procedimiento y una vez que obtiene el resultado, pues verifica si se cumplió con el objetivo. Otro ejemplo de un algoritmo es, por ejemplo, el procedimiento que usted utiliza para ingresar al aula virtual de la Universidad de Israel. Entonces aquí tenemos 7 pasos. Generalmente, como dijimos, el algoritmo debe ser finito, es una secuencia ordenada de pasos. Mire que la numeración de los pasos le da a usted la idea de que es una secuencia ordenada. Entonces empezamos siempre con un inicio y vamos describiendo paso a paso cada uno de las instrucciones que debemos seguir para poder resolver el problema. Entonces, aquí está, ingresamos a esta página, elegimos la opción entrar, ingresamos el nombre de usuario, la cédula y como contraseña nuevamente el número de cédula. Y cambiamos la contraseña y finalizamos. Bien, otro ejemplo de algoritmo narrado es, por ejemplo, describir los pasos necesarios que realiza una persona para levantarse de la cama en un día normal y sin despertador. Suponemos que la persona está dormida. Entonces,
como decíamos, el análisis identifica primero el objetivo, que es levantarse de la cama, los elementos constitutivos, la persona, la cama y el reloj, y los condicionantes, un día normal y sin despertador. En el algoritmo entonces empieza con despertarse, abrir los ojos, mirar la hora, y si es la hora que quiere para levantarse, pues ir al siguiente paso, y si no, seguir durmiendo. El siguiente paso sería levantarse si es la hora establecida, y finalizamos. Cuando hacemos esta pregunta en el paso 4, nosotros tenemos dos opciones. Si es la hora, pues entonces se levanta, si no, sigue durmiendo. Verificamos la prueba de escritorio siguiendo paso a paso el algoritmo definido. Entonces nos despertamos, abrimos los ojos, miramos la hora, y si es la hora, pues nos levantamos, y si no, seguimos durmiendo. Bien, otro ejemplo que tenemos tenemos, por ejemplo, dos recipientes plásticos de 4 y 5 litros respectivamente. Tenemos adicionalmente agua en abundancia, y el objetivo es dejar en el recipiente de 4 litros exactamente 2 litros. Los recipientes no tienen ninguna marca de medida. Bien, entonces, análisis. Como dijimos, la primera fase del algoritmo, el análisis. Primero identificamos el objetivo, que es dejar 2 litros en el recipiente de 4 litros. Los elementos constitutivos son los elementos con los que yo cuento, datos de entrada. Tenemos los dos recipientes y agua en abundancia. Y los condicionantes, que los recipientes no tienen ninguna marca de medida. Aquí está el algoritmo lleno, que sería, primero lleno el recipiente de 5 litros, paso el contenido del recipiente de 5 litros al de 4 litros, boto el contenido del recipiente de 4 litros, en el recipiente de 5 litros me quedó 1 litro, entonces paso ese contenido al de 4 litros y vuelvo a llenar el recipiente de 5 litros. Paso el contenido del de 5 litros al de 4 litros, pero como ya había 1 litro, entonces básicamente aquí solamente me van a alcanzar 3 litros, y en el recipiente de 5 litros van a quedar solo 2. Entonces botamos el contenido del recipiente de 4 litros y pasamos el contenido de 5 litros al de 4 litros. Bien, vamos a la prueba de escritorio. Entonces aquí está. Llenamos el recipiente de 5 litros, pasamos el contenido del recipiente de 5 litros al de 4 litros. Aquí nos queda 1 litro. Botamos el contenido del recipiente de 4 litros y pasamos el contenido de este recipiente aquí al de 4 litros. Volvemos a llenar el recipiente de 5 litros. Pasamos el contenido del recipiente de 5 litros al de 4 litros. Botamos el contenido, y aquí los 2 litros que nos quedaron nos pasamos al recipiente de 4 litros y hemos cumplido el objetivo. Bien, el siguiente ejercicio es una optimización del ejercicio anterior. Si usted observa en el ejercicio, en este ejercicio, los pasos del 1 al 4 se repiten nuevamente en los pasos del 5 al 8. Entonces, una optimización de ese ejercicio es utilizar una instrucción que me permite repetir las 4 instrucciones, de tal manera que ahorramos un poquito de código. Entonces, es una optimización, y básicamente nuestro ejercicio se convertiría en un conjunto de instrucciones que se repite mediante este ciclo. Bien, entonces repetimos, llenamos el recipiente de 5 litros, pasamos el contenido del recipiente de 5 litros al de 4 litros, botamos el contenido del recipiente de 4 litros y pasamos el de 5 litros al de 4 litros. Bien, aquí verificamos si aquí hay menos de 2 litros en el de 4 litros, sí.
porque aquí solamente nos queda 1 litro. Entonces, como todavía no alcanzamos la condición, volvemos a repetir el ejercicio. Llenamos el recipiente de 5 litros, botamos vaciamos el contenido del recipiente de 5 litros en el de 4 litros. Como ahí había 1, entonces solo nos caben 4 litros, 3 litros de los que ya estaban. Y vaciamos nuevamente el contenido de 4 litros y los 2 litros que nos quedaban los pasamos al recipiente de 4 litros y hemos cumplido el objetivo. Otro ejercicio de otro ejemplo de algoritmo narrado es otra optimización del ejercicio anterior. En lugar de dejar específicamente un conjunto de litros, podemos decir, yo no quiero dejar 2 litros, sino cualquier cantidad de litros especificados en la variable. Entonces, el objetivo ahora no es dejar 2 litros, sino n litros en el recipiente de 4 litros. Tenemos los mismos elementos constitutivos y tenemos el mismo condicionante. Entonces, aquí está el algoritmo. Aquí hemos incluido la pregunta: ¿cuántos litros desea en el recipiente de 4 litros? Y verificamos el mismo ciclo de repetición del ejercicio anterior. Bien, el siguiente ejercicio tenemos 6 objetos de igual forma y tamaño. Uno de ellos es más pesado. Se cuenta con una balanza romana y se desea encontrar el objeto más pesado utilizando 2 veces la balanza. Tenemos el objetivo: encontrar el objeto más pesado, los elementos constitutivos 6 objetos y la balanza romana, y los condicionantes: utilizar 2 veces la balanza. Bien, aquí tenemos entonces el algoritmo propuesto. Los 6 elementos se dividen en 2 grupos de 3, que los hemos llamado A y B. Tomamos esos 2 grupos y pesamos A y B. De esta primera pesada vamos a obtener el grupo que contiene el elemento más pesado. Y a ese grupo nuevo le llamamos P. Una vez que tenemos este grupo, lo que hacemos es dividirlo en P1, P2, P3, coger 2 de ese grupo y pesarlos. Y tenemos 2 opciones. Si son iguales, o sea, si la balanza permanece equilibrada, quiere decir que el P1 y P2 son iguales, tienen el mismo peso. Por lo tanto, la respuesta será el elemento que quedó por fuera. Si por el contrario yo tomo dos elementos y uno de ellos es el más pesado, pues ya lo identifico y esa sería la respuesta. Bien, como ustedes observan, aquí hemos puesto, suponemos que el objeto más pesado vale 2 comparado con el resto de los elementos. Lo hemos incluido dentro del grupo A, pero usted podría hacer otra prueba de escritorio, incluyéndolo dentro del grupo B. Bien, otro ejemplo es: se tiene 12 objetos de igual forma y tamaño, uno de ellos es más liviano. Se cuenta con la balanza romana y desea encontrar el objeto más liviano utilizando 3 veces la balanza. Objetivo: encontrar el objeto más liviano, elementos constitutivos los 12 objetos más la balanza romana, y los condicionantes: utilizar 3 veces la balanza. Aquí está el algoritmo. Dividimos en 2 grupos de 6, pesamos A y B. Si A es menor que B, entonces en L ponemos A y si no, en L ponemos B. Quiere decir que hemos encontrado el grupo que contiene el elemento más liviano.
Posteriormente se divide el grupo L se divide en tres grupos de 2, L1, L2, L3, se empieza. Si son iguales, entonces en Q ponemos L3 y si no, volvemos a comparar si el uno es menor que el otro. Y si son iguales, en Q ponemos L1 y si no, en Q ponemos L2. Posteriormente tomamos dos de esos grupos y los pesamos y si es igual, tomamos bueno, esta condición implica que usted tenga dos opciones, que encuentre el menor entre estos dos o que definitivamente lo descarte y hace la siguiente medición para identificar el menor. Ok, entonces aquí tenemos dos elementos, dividimos dos grupos de 6, los pesamos, esa sería la primera pesada y obtenemos el más liviano. De ese conjunto lo dividimos en tres grupos de 2. Tomamos dos de ellos y los pesamos. Si son iguales, quiere decir que aparte quedó el que contiene el objeto más pesado. Y si no, tomamos el grupo resultante y lo volvemos a pesar y de ahí podemos obtener el elemento más liviano. Muy bien, puede realizar otras pruebas de escritorio poniendo el valor en otras partes de la prueba. Muy bien. Otro ejemplo, aquí tenemos un cliente ejecuta un pedido en una fábrica, la fábrica examina su banco de datos. Si el cliente es solvente, entonces la empresa acepta el pedido, en caso contrario rechazará el pedido. Bien, entonces tenemos como entrada los datos del cliente, como proceso verificar la solvencia del cliente y salida aceptar o rechazar el pedido. Bien, entonces el algoritmo sería leer los datos del cliente y el valor del pedido, examinar la ficha del cliente, verificar si el valor del pedido está dentro de la capacidad de endeudamiento del cliente, aceptamos el pedido. Caso contrario, rechazamos el pedido. Bien, otro ejercicio es, por ejemplo, elaborar un algoritmo para obtener promedio de 3 notas. Entonces, ¿qué necesitamos? Ingresar las 3 notas, sumar las 3 notas, dividir el promedio de la suma entre las 3 y mostrar el promedio. Otro ejercicio, se tienen 3 números reales, A, B, C y bien, entonces aquí se lee los 3 valores y se empieza una serie de comprobaciones para identificar bien. Aquí están las referencias bibliográficas y les invito a que resolvamos los ejercicios propuestos. Aquí están los ejercicios. Están igual en la plataforma para que ustedes los puedan resolver. Bueno, les agradezco mucho su atención.